pues, pues estamos cumpliendo en tiempo y forma con los horarios acordados. Gracias a todas y todos por su presencia. Perdón. Todavía nos falta una última intervención. Este micrófono me está haciendo malas jugadas. Nos falta una última intervención, como lo anunciamos cuando inició la jornada. La verdad es que la idea de este seminario es que fuera un diálogo entre diversos sectores que trabajan el tema de migración y derechos humanos. Ya tuvimos muchas visiones de la academia, también tuvimos de la administración pública, en este caso la Corte, que representa pues bueno el Poder Judicial. Ya tuvimos también la visión de un organismo autónomo como es la CNDH, y también de las asociaciones civiles, de las ONGs que trabajan con estos temas. La verdad es que esta idea, perdón a la de Neves, esta idea surgió hablando con Luis Carmona. Me acuerdo que vino alguna vez a verme a mi oficina y pues bueno, planeamos el seminario. La verdad, si a alguien debo de darle crédito, es a Luis Carmona, que en una sentada, pues bueno, dijimos, pues hay que hacer visible este caso. El caso dista mucho de estar terminado, todavía falta el engrose del proyecto de la ponencia del ministro Pardo. Pero bueno, sí creíamos necesario pues visibilizar el tema. El tema de migración y derechos humanos, como ya lo han dicho muchos de los ponentes, no es un tema que genere mucho interés. En la administración pública mexicana ha sido descuidado, no sé cuántos meses estuvo, por ejemplo, o estuvo acéfala, la subdirección, la subsecretaria, perdón, de la Secretaría de Gobernación que atiende estos asuntos. También la unidad de política migratoria, no estoy segura si ahorita permanece acéfala, pero me parece que es un tema descuidadísimo por el gobierno y es un tema que en último sentido, pues bueno, es por la falta de votos. No es un tema electoral. Si no están aquí, no nos importan los migrantes. Por un lado, los mexicanos que están en el exterior, sí acostumbramos a desgarrarnos las vestiduras cuando hay cualquier tipo de violación a sus derechos humanos. Pero ¿y qué pasa, no? Con los centroamericanos, especialmente, que están en nuestro país. ¿Qué es lo que estamos haciendo como sociedad? Y pues bueno, en este sentido, platicábamos Luis Carmona y yo que queríamos cerrar el evento con una visión distinta. Ya tuvimos estos tres enfoques de academia, gobierno y ONGs, y pues bueno, ahora queríamos tener y darle un toque distinto al evento, cerrando con un periodista. Entonces, en este sentido, pues bueno, tenemos hoy a Manu Ureste, que es licenciado en periodismo por la Universidad San Antonio de Murcia, en España, y cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia por la Universidad de Staffordshire, en Reino Unido. En 2008 comenzó a reportear temas relacionados con la migración y violaciones a derechos humanos en el diario El Mundo de Córdoba, en el estado de Veracruz. Tuvo una fuerte entrada llegando a Veracruz, debo decir. Yo estaba haciendo campo en Veracruz y vaya que es un estado recio. Desde 2012 forma parte del equipo de periodistas de animalpolitico.com, donde ha publicado los especiales Menores Migrantes, México cierra la puerta a una generación que huye de la violencia, y programa Frontera Sur, una cacería de migrantes. Debo decir, y la verdad es que es un placer tenerlo aquí y un honor, porque con este último trabajo ganó el premio Rostros de la Discriminación el año pasado, el año 2015, y pues bueno, sí, sí es importante, o nos parece importante a Luis y a mí, que fuimos los creadores de este evento. Por supuesto tuvimos también retroalimentaciones importantes por parte de otros integrantes del instituto, pero bueno, la verdad es que sí quería darle el crédito merecido a Luis. Y pues bueno, la idea de tener aquí a Manu y que nos dé su visión como periodista independiente. Sin más, Manu, te cedo la palabra. Bien, pues muchísimas gracias por esa presentación, Elisa. Muchas gracias a Luis y a ti por la invitación. Bueno, yo tenía aquí también una serie de apuntes de los retos o las oportunidades, como también se les dice, sobre este caso que sí, efectivamente fue emblemático de San Fernando, pero creo que me ha pasado un poquito más a la parte periodística.
Adelante. Sí, porque creo que ya quedaron muy claras las conclusiones. Y bueno, yo quería hablar de un caso muy particular que en Animal Político documentamos sobre el tema de los 72 migrantes, que a mí en lo personal y periodísticamente me llamó mucho la atención, por no decir que me escandalizó. Es el caso de una señora brasileña que llega a México junto con otros familiares de los 72, justo cuando la Corte está decidiendo si accede al amparo o no a estas dos personas que finalmente se les concedió, se les otorgó. Y me acerqué a ella, ¿no? y empezó a contarme una historia que yo decía, no puede ser. O sea, México, por un lado, tenemos el crimen organizado, que son como los malos, y supuestamente los buenos, que en este caso la PGR o las autoridades mexicanas, pues efectivamente, vemos una revictimización muy grave, ¿no? Un intento muy burdo de quitarse el problema de encima cuanto antes y darle carpetazo al asunto con la mayor opacidad posible. Entonces, de los retos que hablaba antes, por ejemplo, Luis, yo me quedo con que a casi 6 años sabemos muy poco de la masacre de San Fernando. Sabemos que hay 72, pero no sabemos, como decía Luis, cuántos son hombres, mujeres, el motivo de por qué se produjo esto. Y además lo poco que sabemos es por filtraciones del gobierno o que desclasificó el gobierno de Estados Unidos, sí. Y es lo poquito que estamos sabiendo, ¿no? Pero a mí me gustaría aterrizar todos estos retos en el caso de esta brasileña, y por eso voy a permitirme leer un breve fragmento de la nota que publicamos en Animal Político ese día, que la cabeceamos así, ¿no? A más de 5 años de la masacre de migrantes en San Fernando, México no repara el daño ni explica qué pasó. Y bien, dice así. El gobierno de México nos entregó una caja de 50 centímetros con los restos de mi sobrino y nos prohibió abrirla. Nos dijo que si la abríamos podíamos ir a la cárcel, que eso era un delito muy grave. A pesar de la advertencia, María da Gloria admite que la familia de su sobrino, uno de los 5 brasileños que fueron asesinados en la masacre de 72 migrantes en San Fernando, abrieron el cajón en busca de pruebas que de alguna manera pudieran corroborar que se trataba de su familiar. No pudimos aguantar la incertidumbre y abrimos la caja, pero lo que encontramos en su interior fue una masa gelatinosa en su interior. Eso fue lo que nos dio el gobierno de México, una bola de gelatina, y con eso nos piden que creamos que es nuestro ser querido. Denuncia la brasileña, una de las representantes de familia de los 72 migrantes asesinados, que a más de 5 años exige a México que le explique, 1, qué pasó realmente en la masacre de San Fernando, y 2, que le den los resultados de esa investigación. Pero antes de llegar a Brasil, tras muchos meses de insistir al gobierno mexicano para que repatriara el cadáver, el abogado de María da Gloria explica que México sí envió los restos, pero los envió a Honduras. Los restos fueron enterrados en Honduras y todavía no sabemos por qué. El gobierno mexicano no ha dado una respuesta sobre esto y la Procuraduría no dice nada, no se manifiesta, dice Felipe Nicolau, abogado de las víctimas brasileñas. Solo después de mucho trabajo el cuerpo fue enviado a Brasil, pero aún así, cuando lo hacen, los familiares no pudieron ver si efectivamente se trataba de su ser querido, porque México envió una caja con una gelatina sin ninguna documentación, es decir, sin ningún documento del peritaje, de las pruebas genéticas, sin un estudio, sin un procedimiento administrativo, nada. Es algo absurdo e inimaginable, porque los temas públicos entre dos países, es decir, el envío de un cuerpo de un país a otro, no se puede tratar de esta forma tan mezquina, moral e ilegal, concluye el letrado. Y bien, esto sabemos que es solamente un caso de muchos, porque hemos documentado muchos casos de familias centroamericanas con la misma historia muy parecida, que recibieron una caja con cenizas o con un polvo blanco, que no sabemos muy bien qué es, con la credencial que a lo mejor portaba en ese momento la víctima, pero sin ningún expediente de investigación, ni tampoco pruebas genéticas que corroboraran, ¿no?, el contenido de los féretros. O víctimas como la señora Bertilia, ¿no?, a quien la PGR pues, intentó cremar los restos de su hijo y así quitarse pues, el problema de encima rápidamente. En definitiva, pues, se tratan de víctimas
personas, como decía Andrea, con historias, con familiares, víctimas a los que el Gobierno de México les pide que le crean, pero sin pruebas periciales, sin pruebas científicas y sin una investigación seria que dé un mínimo de certeza y de descanso a estas personas, ¿no? Por lo tanto, los retos que tenemos por delante, no solamente con este caso, que sí es un paso adelante, que la Suprema Corte le presta atención, pero los retos que tenemos por delante son mayúsculos. Y estas personas que son víctimas, que están en Centroamérica, muchas, en otras partes de Latinoamérica, en México, ven pasar el tiempo y ven que sus casos siguen en la impunidad. Y ya para terminar, me gustaría acabar también con una breve reflexión que preguntaba a Luis antes, ¿no? ¿Qué ha cambiado después de San Fernando? Es cierto que San Fernando fue un parteaguas, que mucha gente volteamos a la migración a partir de este caso, pero poco o nada ha cambiado para el migrante desde entonces. Las agresiones siguen, las violaciones de derechos siguen, los secuestros masivos siguen, pero yo añadiría un actor extra que, sobre todo desde julio o desde junio de 2014, se añade a la ecuación en el tema migrante, que es el propio gobierno mexicano y su famoso Plan Frontera Sur. Un plan que sobre el papel promete muchísimas cosas, promete respetar los derechos humanos de los migrantes, promete que va a ser la panacea, ¿no? O sea, va a ser increíble. Y sobre el terreno, pues, permíteme aquí un poco la cuña publicitaria. Sobre el terreno, a nivel político, otros medios también, ¿no?, han documentado que sobre el terreno es una verdadera cacería de personas, que no importa si están huyendo de la violencia de las pandillas, del crimen organizado, que no importa si buscan otras oportunidades, el objetivo es detener y deportar masivamente, como las estadísticas así lo apuntan. Ay, ya. Muchas gracias, Manu, por tu reflexión. Y bueno, me quedé pensando ahorita en el Plan Frontera Sur y a colación un poco de lo que yo misma mencionaba al inicio de esta jornada. Como México, así como otros países como Turquía, como Marruecos, sirve de tapón, de puerta trasera, ¿no?, para que los migrantes de países en vías de desarrollo, en este caso los del Triángulo Centroamericano principalmente, lleguen, en este caso, pues a Estados Unidos. Y cómo esa política de securitización, de preponderancia de la seguridad nacional, que es un término bastante ambiguo y en el que podemos meter todo lo que sea, pues bueno, prevalece en México, y como México sigue pues esta línea, ¿no?, muy clara de servir de freno para que estas personas lleguen a su destino, a Estados Unidos, ¿no? Y cómo se hacen este tipo de políticas públicas en materia de migración. Hace rato mencionaban el caso del Grupo Beta, ¿no?, de cómo dista su función, la praxis, cómo dista de lo que debería de ser, de lo que establece la ley. También pienso en los OPIs, que ya tenemos pensado por ahí algo. No adelanten nada, ¿eh? No adelanten. Todavía no estamos, ¿no? Pero ¿cómo pueden ser los OPIs juez y parte, ¿no? Y cómo a lo que se dedican básicamente es a sacar toda la información posible a estos niños, a estas niñas, a estos adolescentes y los deportan, los detienen, los deportan, los expulsan a sus países de origen sin importar los motivos por los cuales vienen. Y bueno, hay que considerar que México actualmente es el país más peligroso y más violento para los migrantes a nivel mundial. Entonces hay que pensar de qué horror y de qué infiernos vienen huyendo estas personas para atreverse a incursionar en el territorio mexicano. Y pues bueno, sin más, pues bueno, Manu, muchas gracias. La verdad es que sí hacía falta esta visión fresca, esta visión periodística. Ya teníamos todas las demás y pues bueno, siempre es enriquecedor tener la visión de un periodista independiente. Entonces, bueno, antes de clausurar el seminario, pues bueno, un pequeño comercial. En el área de investigación a la que yo pertenezco, pues bueno, estamos impulsando el área docente.
Entonces, bueno, estamos por iniciar un diplomado en materia de migración y derechos humanos, que, pues bueno, a diferencia de otros diplomados en materia de migración, pues bueno, tiene como columna vertebral los derechos humanos de grupos humanos de migrantes muy vulnerables, como las mujeres, como los niños, como los trabajadores, como los migrantes de la diversidad sexual, los migrantes que sufren alguna discapacidad, los de la tercera edad o incluso los indígenas. Entonces, bueno, la idea es abordar en cada módulo del diplomado, pues estos grupos en cada una de las etapas del proceso migratorio, para finalmente cerrar con un módulo sobre la agenda migratoria pendiente, en la que, pues bueno, vamos a tener a Ana Lorena Delgadillo hablando sobre el tema de desaparición de migrantes, que viene pues a propósito de este seminario de hoy, sobre asilo y refugio, y bueno, pues es para invitarlos a que, si les interesa el tema, pues bueno, se unan. El diplomado va a ser los lunes, a partir del 6 de junio hasta el 5 de diciembre. En julio no vamos a tener clases por la UNAM, por nuestras vacaciones administrativas, pero bueno, pues si tienen alguna duda, los invito y las invito a que se acerquen a nosotros, que nos envíen un correo, o si quieren, pues hoy pues también estamos dispuestos a atender cualquier duda. Aquí están las chicas asistentes, muchas gracias. Y pues bueno, sin más, pues clausuramos este seminario, y muchas gracias a todas y a todos por su presencia.